¿Cuándo llegó? ¿Ah, ya los tengo en el correo? ¿O? Ah, ok. Ah, ¿me lo pasas? Va. Ándale. Le estoy diciendo que se acerque para ahí. Y ahorita que Jorge le dice dónde, ¿sí? Va. Vamos ahí. Le digo. Va. Le dices a Jorge para ya empezar a grabar. Ya le dije a Betty. Hasta luego, consejero. Tú me dices, ¿eh? No vayas a hablar nada, hijo. Ahí voy. Ni le vayas a poner ruido al celular, ¿eh? Ya, ¿qué le dice? Listo. Ok. Empezamos a grabar en 5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y con mucho agrado. Y en esta ocasión nos acompaña la consejera electoral Madeleine Ivette Figueroa Gámez, quien preside la Comisión de Quejas y Denuncias. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy buena tarde. Claro que sí, pues nos da mucho gusto que nos acompañe. Sabemos que el próximo año vamos a tener un proceso electoral muy importante en Coahuila, en donde se va a renovar la gubernatura y también las diputaciones locales. Indudablemente que esta elección va a generar pues, muchas situaciones que tienen que ver con esta comisión que platicábamos ahorita de quejas y denuncias. ¿Pudiera platicarnos un poquito de qué es lo que hace la comisión? ¿Cómo se integra principalmente una comisión dentro del Instituto Electoral de Coahuila? ¿Y qué hacen ustedes en específico en esta comisión que usted preside? Claro que sí, con todo gusto, Guillermo. Pues primero un saludo a quienes nos siguen a través de los canales de este programa de La Urna y a través de redes sociales. Pues la Comisión de Quejas y Denuncias está integrada por consejeros y consejeras de aquí del Instituto Electoral de Coahuila. Se debe integrar por 3 consejeras o consejeros y actualmente pues así se encuentra integrada, además de que tiene una secretaría técnica, la cual cubre esta función la directora de Asuntos Jurídicos, la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Entonces, pues la Comisión de Quejas y Denuncias tiene una serie de atribuciones, entre ellas destacan el instaurar y dar seguimiento, trámite y sustanciación del procedimiento especial sancionador y del procedimiento ordinario sancionador. ¿Qué es? ¿Qué son? Estos son 2 tipos de procedimientos que tenemos en materia electoral. Es lo que pues se le conoce como la parte de quejas y denuncias, ¿sí? ¿Por qué quejas y denuncias? Porque pues es la forma en la cual instauramos este tipo de procedimientos. Estas quejas y denuncias se interponen, en algunos casos puede ser por oficio, por la misma autoridad electoral que tiene conocimiento de los hechos, o también puede ser a instancia de parte afectada. O incluso hay casos en los que cualquier persona puede interponer esta queja o denuncia, siempre y cuando se sienta pues agraviada y se denuncie una infracción en materia administrativa electoral. Son quejas que se dividen tenemos 2 tipos de procedimientos más bien. O sea, tenemos los procedimientos sancionadores y tenemos 2 tipos de procedimientos sancionadores, que como lo mencioné hace un ratito, es el procedimiento ordinario y el procedimiento especial sancionador. Atendemos a una serie de distribución de competencias para definir si la queja o denuncia que se presente o que se inicia va por un procedimiento, o sea, por un tipo de procedimiento o por el otro. Siempre teniendo como marco legal y como marco de actuación, pues principalmente el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
En este caso, y para abundar un poquito más, pues esto es lo que la Comisión de Quejas y Denuncias tiene dentro de sus atribuciones para darle seguimiento, en su caso, para ordenar medidas cautelares o incluso también para ordenar las diligencias de investigación necesarias. Cuando se presenta una queja, me imagino que hay una queja que presenta un ciudadano, que presenta un partido, que presenta a cualquier persona que se sienta agraviada, como mencionaba ahorita, va al Instituto Electoral de Coahuila o viene aquí, estamos de hecho en esta transmisión aquí en el Instituto Electoral de Coahuila, y se presenta una queja. Esa queja me imagino que es canalizada con ustedes para su análisis. Y si es así, por ejemplo, ¿cuál es más o menos el procedimiento? Es decir, a veces queremos la información muy rápida, medios de comunicación, ciudadanos, pero me imagino que ustedes tienen que analizar cómo procede, si procede o no procede una situación, y a partir de ahí hacer un procedimiento o una metodología para analizar y determinar, en caso de que sea necesario, una sanción. Exactamente, Memo. O sea, el hecho de que se presente una queja o denuncia no implica que en el primer momento, primero, que cumplan con los requisitos de procedencia de esta queja. O sea, no, en el momento en que se recibe en la oficialidad de partes, no quiere decir que en ese momento inicia el trámite y la sustanciación de esta queja o de esta denuncia. Tenemos nosotros que analizar en primer momento si cumplen con los requisitos de procedencia. El ciudadano lo puede poner o el partido o el candidato o cualquiera de los actores políticos que están facultados para promoverlas puede poner que es un procedimiento ordinario sancionador, ¿no? Y no es un procedimiento ordinario sancionador, o al contrario, puede poner que es un procedimiento especial sancionador el que está queriendo o pretende iniciar, y no es un procedimiento especial sancionador. A veces resulta que incluso son quejas que van para pasarlas a delitos electorales, para pasarlas a procedimientos ordinarios o hasta incluso juicios electorales. Entonces, el hecho de que se presenten no quiere decir que en automático la autoridad inicia un procedimiento ordinario o especial sancionador. ¿En qué momento inicia? Primero se tiene que analizar los requisitos de procedibilidad. Si estos se cumplen, entonces la autoridad sustanciadora primero define qué tipo de procedimiento es, si es ordinario o si es especial. Para abundar un poquito más, el procedimiento especial sancionador procede solamente en proceso electoral. Después viene una serie de jurisprudencias que nos dicen que hay casos excepcionales, pero el principio es el procedimiento especial sancionador puede iniciar cuando estemos en temporada de proceso electoral. Luego tenemos unas causales muy específicas que están relacionadas todas con la equidad de la contienda, que eso es lo que se protege. Por eso existe este procedimiento especial sancionador. Y luego en el caso del procedimiento ordinario sancionador tenemos que lo que no va, en resumen, a investigarse por medio del procedimiento especial sancionador, se investiga por el procedimiento ordinario sancionador. Sin embargo, una de las características por las cuales más podemos distinguir si es ordinario o si es especial es que en el ordinario no tiene que ver con asuntos relacionados con el proceso electoral. O sea, si es ordinario quiere decir que no estamos hablando de temas que impacten de forma directa en un proceso electoral, que puede ser investigado por medio del procedimiento ordinario sancionador, pues temas como el uso indebido de recursos públicos, un condicionamiento de los programas sociales, todas esas conductas que pudieran desplegarse fuera del proceso electoral, pero que tengan que ver con el ámbito de la materia electoral y que estén previstos como faltas administrativas en el Código Electoral del Estado. Luego, en el procedimiento especial sancionador, pues procede por conductas muy específicas. Por ejemplo, la violación al artículo 134, al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, cuando se contravengan las normas de propaganda política o electoral, cuando estemos ante la posible presencia de actos anticipados de precampaña o campaña. También en el caso de radio y televisión, que ahí, por cierto, es facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral investigar el tema de violación a las reglas del uso de radio y televisión por procedimiento especial sancionador, pero no tendríamos competencia nosotros como UIEC porque es el INE la autoridad única en la materia de radio y televisión en el ámbito electoral.
Y luego también tenemos los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esa también es una causal para iniciar un procedimiento especial sancionador. Cabe recalcar aquí que en el procedimiento especial sancionador, solamente por esta última causal, o sea, por el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, es cuando podemos iniciar de oficio un procedimiento especial sancionador. Si no, tenemos que esperar a instancia de parte afectada para poder iniciar un procedimiento de investigación en las causales que específicamente prevé el procedimiento especial sancionador. ¿Y ya ha pasado este caso que tengan que hacer una investigación o un procedimiento de oficio en este tema de violencia política? Sí, ya tuvimos un caso precisamente relacionado con el proceso del año pasado, y de hecho nosotros como comisión de quejas y denuncias en aquel momento ordenamos el inicio de un procedimiento especial sancionado por violencia política de oficio, de manera oficiosa. Entonces, pues en ese momento, cuando se toma ese tipo de determinaciones, se elabora un acuerdo por parte de la comisión y hace las veces de una queja o denuncia. ¿Por qué? Porque inició de oficio. Entonces, también se ha actualizado este supuesto. Por ejemplo, ¿ustedes trabajan en hay plazos para todos estos procedimientos? ¿O es, por ejemplo, porque luego de repente queremos respuestas muy rápidas, es decir, alguien se queja y quisiera tener una respuesta inmediata, y no es que no se quiera, es que no se puede, por estos procedimientos que se tienen y estos plazos que se tienen que tener para poder trabajar así? Claro, estamos hablando de procedimientos en el ámbito administrativo, ¿sí? Se tienen que cumplir necesariamente todas las formalidades del procedimiento. O sea, no podemos saltarnos lo que nos indica tanto nuestros principios constitucionales como los principios en la materia electoral. Nosotros tenemos, por ejemplo, como estamos hablando de una denuncia, de una queja, implica una parte contra otra parte. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tenemos que garantizar que ambas partes sean escuchadas, que ambas partes sean llamadas de manera oportuna a juicio, con la información necesaria para defenderse dentro de un juicio. Se dice llamamiento a juicio, cuando en sí no es un llamamiento a juicio, sino al procedimiento, pero tenemos que garantizar todas esas formalidades. Se le llama formalidades especiales del procedimiento, que son, por ejemplo, la garantía de audiencia, el respeto a los plazos. Entonces, todo ello nosotros lo tenemos que respetar dentro de la sustanciación. Para abundar un poquito más, en el procedimiento ordinario regularmente tenemos que se tramita entre 54 días mínimo, pudiéndose extender conforme se vaya justificando, incluso hasta el doble, 104, 108 días, incluso pudiera extenderse más dependiendo del tipo de diligencias que tendrías que practicar como autoridad para poder tener los elementos de prueba necesarios para en su momento resolver. Ahora, eso es algo también muy importante, pero ahorita voy a entrar de nuevo en ello. En el procedimiento especial sancionador, por ser de temas relacionados directamente con el proceso electoral, por tener que cuidar nosotros como autoridad la equidad en la contienda, que es uno de los principios pues, primordiales para la autoridad electoral en materia de procedimientos, o sea, es lo primero por lo que tenemos que velar. El procedimiento especial sancionador se caracteriza por ser expedito, ¿sí? Ahora, aquí entran muchas, ¿cómo se dice? Como atenuantes o muchas formas de irlo matizando. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el código, nosotros pudiéramos incluso definir que el procedimiento especial sancionador dura 5 días, 6 días. Sin embargo, existe una serie de jurisprudencias y de líneas de diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es nuestra máxima autoridad, y a quien le llegan en última instancia las impugnaciones de este tipo de procedimientos, y pues ha ido definiendo y fijando criterios relacionados con el trámite y la sustanciación del procedimiento especial sancionador. Uno de ellos habla del emplazamiento, ¿sí? Y aquí nos dice, tú tienes que garantizar que hay 48 horas entre que admites la queja y emplazas a las partes. El emplazamiento, para nuestro público, es el primer llamado que se le hace a las partes para que acudan a defenderse o para que acudan a manifestar lo que a su derecho convenga ante la autoridad. Entonces, nos dice que al menos garantices 48 horas.
Entonces ya no nos dan los 5 días. ¿Sí? Y esta línea jurisprudencial, atendiendo a ella, nos va ampliando los plazos. Además, por la misma naturaleza de las diligencias que se pudieran o que se tuvieran que practicar, se van ampliando los plazos. Entonces, en el procedimiento especial sancionador trabajamos sobre una premisa, que es, puedes ir ampliando los plazos, o sea, no es tal cual lo que nos diga la ley, el código, vas a ir ampliando los plazos siempre y cuando esté fundado y motivado esa ampliación de plazos. Y tú tienes que motivarlo. ¿Cómo lo vas a motivar? Pues si necesito hacer una diligencia por todo el estado, por ejemplo, no me van a bastar los 5 días para hacerla. Ahora, hay diligencias de inspección ocular, hay diligencias donde levantamos cuestionarios, donde preguntamos a las personas implicadas, donde giramos solicitudes de requerimiento de información a diversas autoridades o incluso a empresas, a otras partes de la iniciativa privada. Entonces eso nos lleva a que también a ellos necesitamos darles tanto la garantía de audiencia como la garantía de poder entregar de forma oportuna la información que les estoy pidiendo, porque también tienen que analizar qué les estoy pidiendo y tal vez lo que se les está pidiendo pues no es algo que tengan aquí en el escritorio, ¿no? Entonces, todo eso va tendiendo a esa motivación de cómo vamos a ir ampliando estos plazos en caso de ser necesario, porque también tenemos quejas y denuncias en donde no es necesario ampliar plazos y nos vamos con el procedimiento expedito tal cual. Pero atiende esas dos partes, ¿no? Primero, la línea jurisprudencial para poder ampliar plazos en su caso y segundo, las diligencias a práctica. Ahora, hay diligencias para mejor proveer, que estas las practica la autoridad electoral y hay diligencias que también solicita la persona que inicia o el actor en la queja o denuncia y estas muchas veces son a través de la oficialía electoral. Hay que recordar que también la oficialía electoral tiene ciertas características, ese tipo de peticiones, primero para que procedan y segundo protocolarias para poderlas realizar. Estamos hablando de fe pública en el ámbito electoral y también tienen su propio reglamento, ¿no? Que tenemos que observar cuando se les solicita el auxilio de la oficialía electoral. Perfecto, pues me gustaría que ahorita que regresemos, vamos a ir a una pausa, siguiéramos hablando de este tema, de algunas cuestiones que se pueden o no se pueden hacer en la forma. Es que, por ejemplo, lo quiero mencionar de manera muy clara, ustedes trabajan en base a la legalidad, es decir, a cuestiones jurídicas, y a veces las cuestiones jurídicas no son tan espectaculares como quisiéramos ciudadanos y como se quisiera en medios de comunicación. Pero me gustaría que ahorita que regresáramos de la pausa, siguiéramos hablando de este tema y del trabajo que desarrollan en la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila. No se vaya, no le cambie, está usted en La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Déjame todo un poquito. Que se va a ver rara la blusa ahora. Ahí se pierde, ¿no? En lo oscuro, Felipe. Sí, en ¿Sí? lo oscuro se está perdiendo. ¿Sí? Ajá, sí. Ok. Y bueno, ¿Ahí está bien? Sí, Sí. ahí se escucha bien. A esa altura. Ok. Déjame le tomo tantito. Sí, sí, sí. Y contesto un mensaje ya.
contestar el teléfono para una cosa que no conocen. O sea, es decir, le digo, ni físicamente han visto la queja como para darte una declaración. Y la declaración no tiene nada que ver con periodismo, no tiene nada que ver con la sociedad, ni de informarle a la gente. Es porque apoyan a un partido y quieren fregar a un candidato. Exacto. Pero Es que nos muchas quieren veces llevar lo entre agarran para eso. pero nos quieren llevar entre las patas. Y pues no, o sea, no somos magos en esto, o sea, Sí, exactamente. o sea, no te voy a dar una declaración de algo que no se puede. Y se molestaron conmigo, pero dije, pues me vale, o sea, ¿cómo te voy a pedir de una entrevista de libro y me dices que sí de una cosa que no has visto? Sí, sí, sí. No, y eso lo uso. Digo, yo toda la vida llevo en esto y yo me acuerdo cuando recibía a veces quejas de mismo Yusef. Llegaban con todas las campañas, ¿no? Tengo presentado Y una vienen queja. acompañados de prensa y quieren que en ese mismo momento tú al recibirlo ya estés dando una Resuelvas, declaración. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es complicado. Pero no es así, o sea, la verdad es que no puede ser así. Estamos hablando de procedimientos legales, o sea, esto. Claro, y que a veces no hay plazos, o sea, no me puedes decir, en 15 días te digo qué pasó si los espectaculares son ilegales o no, o sea, Exacto. Sí, yo tengo que investigar, que yo no también, puedo ir a quitarlos así al que machetazo. también coincido con lo que tú le comentaste a Leo, Tratar. porque también los medios, pues no nos señalan a nosotros, señalan a ustedes. Sí, exacto. Pero ándale, pero es eso, irlos extendiendo motivadamente. Yo el detalle, por ejemplo, que traigo ya con Laura, que fuera así como de este tema, es que las diligencias se están extendiendo, están motivadas, pero podemos ponernos un poquito más autoridad electoral de no te puedo dar 10 días, te voy a dar Porque el 5. detalle y la percepción que se tiene en las sociedades es no están Exacto. haciendo nada Sí, y lo ya, permiten. todos los días salen estas notas. Y si Y no lo comentan así en la ciudadanía o los mismos partidos y sí pega y eso a veces los que operamos en el instituto no te das cuenta. sí. No, es que desvirtúas al árbitro. Cuando el árbitro está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque tanto derecho tienes tú de denunciar como el otro de defender. Claro. ¿Sí? Tú nos dices, Felipe. Listo. Nada más te ¿Qué molesta que pasó? vuelvas a decirlo Ah, de en la la salida. salida al corte, Sí. por favor. Sí, Y ya ahorita en que el me des momento. conteo Ok. o grabo la salida. Si quieres graba la salida, Ok. das unos 5 o 6 segundos y ya empiezas con la entrada. Ok, mención, por favor. incluso lo voy a mencionar. Ok, muy bien. Empezando a grabar la salida en 5, 4, 3, 2. Y bueno, consejera, vamos a ir a una pausa. Me gustaría que al regresar siguiéramos platicando de estas actividades que llevan a cabo ustedes en la Comisión de Quejas y Denuncias y algunas cuestiones que seguramente serán de mucho interés para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en La Urna, programa institucional del Instituto Electoral de Coahuila. Vamos a la pausa, regresamos, no se vaya. Andrea, ahorita tomas de allá. Foto. Vamos a grabar ahora sí el segundo bloque en 5, 4, 3, 2. Y ya regresamos, estamos en el Instituto Electoral de Coahuila en su programa La Urna con la consejera Madeleine Ivette Figueroa Gámez. Ella es consejera electoral y es quien preside la Comisión de Quejas y Denuncias, un tema del que muchas veces suponemos que queremos tener información muy rápida, pero que bueno, pues se tiene que trabajar en base a la legalidad y que es de lo que estábamos platicando ahorita antes de irnos a la pausa comercial. Consejera, estábamos hablando ahorita de los procedimientos y los pasos que ustedes siguen cuando se presenta una queja. Me gustaría que platicáramos un poquito más del caso, porque de repente quisiéramos, tanto nosotros como ciudadanos, como a veces algunas personas interesadas, que al momento de presentar una queja ya quiero la respuesta inmediata o ya quiero una postura por parte del Consejo General o por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, y a veces, por más que se quiera, no se puede porque se tienen que cumplir estos plazos. Claro, sí, exactamente. O sea, a veces pues pudiéramos pensar que por ya presentar la queja, la autoridad en ese momento tiene que resolver. Y bueno, tanto tiene derecho quien afirma como el que niega los hechos denunciados, ¿no? Y entonces dentro de eso, en ese inter de extremo a extremo, entra la autoridad electoral con su proceso o procedimiento de investigación. Aquí es muy importante y quisiera esquematizar un poquito cómo es el procedimiento especial sancionador. En este segundo bloque de este programa me voy a enfocar exactamente ya en el procedimiento especial sancionador. ¿Por qué?
porque este procedimiento pues es el más común cuando nos encontramos dentro de un proceso electoral. Es lo que más vamos a escuchar cuando estemos en precampañas, en campañas, Ahí vienen incluso iniciado. delitos electorales, actos anticipados de campaña, ¿todo eso viene ahí? Delitos electorales no exactamente. Hay algunos delitos electorales que la falta administrativa también se reproduce en el Código Electoral. Por eso es como que el título muchas veces es muy similar. Sin embargo, son diferentes procesos de investigación y diferentes sanciones. Pero tenemos ahí actos anticipados de precampaña y campaña, propaganda política electoral, promoción personalizada de servidores públicos, faltas al párrafo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, violencia política contra las mujeres en razón de género. Que también cabe decir que somos competentes, se puede poner la queja tanto en el IEC en nivel centrales como en los órganos desconcentrados del instituto cuando en su momento se encuentren instalados. Hay que recordar que para el proceso electoral de 2023, que vamos a iniciar el próximo 1 de enero, pues se van a instalar 54 comités municipales y distritales a lo largo de todo el estado de Coahuila. Entonces, a través de ellos también se pueden interponer las quejas y denuncias. Bueno, regresándome a cómo es este procedimiento especial sancionador. Lo voy a relatar desde su inicio, ¿no? Desde que llega una queja, una denuncia al instituto. Llega la queja. Se pasa, llega por oficialía de partes, se turna a la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Asuntos Jurídicos empieza su análisis. Primero de los requisitos de procedencia. Que cumpla con todos los requisitos de procedencia, entre ellos hay unos súper básicos que es pues que señale circunstancias de modo, tiempo y lugar, que diga quién está interponiendo la denuncia, que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, que esté firmada. Sí, son requisitos muy sencillos, pero que de verdad a veces hay quejas que no los cumplen. Una vez que se analiza esto, se determina si cumple con estos requisitos. Si sí cumple con los requisitos, ahora venimos a otra segunda parte de la queja o de la denuncia, que es determinar si se tienen que realizar diligencias de oficialía electoral para mejor proveer y, en su caso, si hay solicitud de medidas cautelares. Pero todo esto sucede antes de la admisión de la queja. Una vez que se reúnen los requisitos de procedencia, se radica la queja. Y eso hay que distinguirlo muy bien, porque esto es muy similar a lo que sucede cuando vamos y demandamos en el ámbito civil, familiar o mercantil, ¿no? Que vamos y ponemos un escrito de demanda, ¿no? O ponemos una demanda. Bueno, es muy similar en el tema de quejas y denuncias. Tenemos que reunir con los requisitos, tenemos que cumplir con estos requisitos y una vez que se interpone, pues la autoridad tiene que analizar. Una vez que analiza, radica. Y entonces pueden pasar un lapso de tiempo entre que radica y admite. Cuando admite… ¿Qué es radica jurídicamente para todas las personas que no son abogados? Sí, qué bueno que lo recuerdas porque a veces los abogados nos enfrascamos en nuestros términos, pero es muy diferente radicar y admitir. Radicar es turnar la trámite, okay, y es darle un número de expediente. ¿Sí? Okay. Es decir, lo tengo por visto, ya lo chequé y lo voy a poner dentro de mi lista de pendientes como okay, autoridad. Admitir es iniciar el proceso de investigación y de más bien es iniciar el proceso de sustanciación, porque la investigación sí puede iniciar antes de admitir, ¿sí? Entonces, en algunos otros trámites de demandas, de denuncias, la autoridad radica y admite al mismo tiempo, ¿sí? Pero en el procedimiento especial sancionador se hacen por separado. Entonces, yo radico y la tengo en trámite. Ahora, la analizo y determino si tengo que practicar diligencias. A lo mejor es muy necesario que yo practique diligencias antes de admitir. ¿Por qué? Porque estas diligencias me van a dar la pauta para yo definir si admito o si desecho la queja. ¿Sí? Admitir, pues, es que siga su procedimiento de investigación y desechar es dar el asunto por concluido porque no hay materia o no hay nada que investigar. ¿Sí? Dependiendo de nuestro marco jurídico y marco legal al que nosotros como autoridad estamos obligados a apegarnos dentro de este tipo de procedimientos. Que muchas quejas ahí terminan. Sí, exactamente. Es decir, empiezan ustedes a verificar y resulta que pues no hay ningún
No sé si sea lo correcto decir o no un delito que perseguir, pero no hay ninguna cuestión irregular y pues la queja termina ahí. Exactamente. Coloquialmente, precisamente así lo podemos llamar. No hay delito que perseguir, que para allá los abogados y quienes nos dedicamos al derecho electoral, sobre todo al derecho administrativo electoral, pues es que no se actualiza ninguna falta al Código Electoral para el Estado de Coahuila que me diga que ante una posible falta, pues entonces sí puedo iniciar a sustanciar una queja. Pero como me va a decir que no, en su caso, pues entonces ahí termina y por eso se desecha. Si de estas diligencias de investigación me dicen que sí, entonces admito. Y ahora sí, ya que admití, empiezan a correr todos los plazos y empieza a correr todas las formalidades del procedimiento que yo tengo que realizar para dar garantía a todas las partes que están involucradas. Si yo admito, entonces quiere decir que mis diligencias previas de investigación me dijeron que hay elementos donde pudiera haber una posible actualización de una falta administrativa electoral. Entonces, ante esa posibilidad de que se haya actualizado una falta en materia administrativa electoral, sí como autoridad estoy obligada o estoy obligado a iniciar un procedimiento de investigación y entonces es cuando empiezo a sustanciar la queja. Por ejemplo, antes es tramitar. ¿Una diligencia es ir, investigar y hablar con las personas involucradas? Pueden ser de mucho tipo. Me voy a mencionar así como las más comunes. Ok. Por ejemplo, tenemos diligencias de inspección ocular. Que te dicen, ¿sabes qué? Ahí pasó un mitin. Bueno, sí pasó. Ok, voy y veo si hay vestigios. Pero te pueden decir, ahí va a haber un mitin. Entonces, pues tengo que activar oficialía electoral por medio de la fe pública para que vaya y se cerciore si hubo o no ese mitin. Porque a veces esa es la litis, que la litis es como que cerrar a qué es lo que me están pidiendo en la queja o denuncia que yo investigue. ¿Qué te pueden decir? Hay un mitin político que se va a desarrollar pasado mañana y con ello se va a romper la equidad en la contienda porque no estamos en temporada de campañas. Todo eso que implica. ¿Sí? Bueno, claro, la autoridad tiene que prever e iniciar de forma oportuna con esas diligencias de oficialía electoral, de mejor prever, previas o ya incluso dentro del procedimiento de investigación. Pero eso es parte de esta investigación que tiene que hacer la autoridad electoral. Entonces, dependiendo de la complejidad, de lo que se pida o de las diligencias que se tengan que hacer, otras, por ejemplo, son solicitudes de requerimientos de información a empresas privadas, a ayuntamientos, a órganos de gobierno, a personas normales. Ejemplo, cuando se denuncia la pinta de bardas, pues es barda de alguien que tiene su inmueble propio. ¿Qué tenemos que verificar? Si hubo o no un permiso. La temporalidad también es muy importante, cuando se pintó. Entonces, ese tipo de investigaciones son las que se hacen durante este periodo de tiempo, que no son fáciles porque en la mayoría de los casos es complicado primero dar con las personas que pudieran estar implicadas, que no son partes en el procedimiento. O sea, ellas están siendo implicadas porque se les requiere información, pero hay que señalar que no son partes en el procedimiento, porque tenemos un denunciado y tenemos a una parte actora, ¿no? Entonces, se sigue con esta sustanciación a lo largo del proceso de investigación. Ya dentro de la admisión de la queja, ya pasamos la etapa de admito o no admito, en su caso deseché. Seguimos investigando y cuando la autoridad determina que ya terminó de investigar, que ya cumplió con todas las formalidades del procedimiento, viene una etapa que se llama cierre de instrucción. ¿Sí? Bajándolo a palabras comunes, el cierre de instrucción es cuando terminamos de investigar por todas las vías posibles. Y ahora sí ya hay una resolución. Cuando se cierra la instrucción damos pauta a que inicie la etapa resolutora. Por ejemplo, en el caso del procedimiento especial sancionador, el Instituto Electoral de Coahuila no es competente para emitir una resolución. ¿Sí? En este caso, en los procedimientos especiales sancionadores, la autoridad competente es el Tribunal Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Entonces, ¿qué hace el IEC en ese caso? Cierra la instrucción y pasa el expediente al tribunal, quien en su momento se va a encargar de resolver. Cuando se cierra esta instrucción y como parte del expediente que se pasa al Tribunal Electoral,
también se realiza un informe circunstanciado de la autoridad en donde dice cronológicamente todas las diligencias de investigación que se realizaron, incluso todo lo que sucedió a lo largo de la investigación, y se manda junto con el expediente que se armó ya de la sustanciación del procedimiento al Tribunal Electoral. Y una vez que el tribunal determina o toma una decisión, es cuando después, posteriormente, pueden venir las impugnaciones. Exactamente. El Tribunal Electoral en su momento recibe este expediente. A veces pasa que lo analiza, o sea, igual que nosotros cuando nos llega en un principio la queja, el tribunal lo analiza y tiene que ver que la autoridad sustanciadora, que en este caso es el IEC, cumplió con todos los requisitos y no le faltó ninguna diligencia. No lo va a negar, ha habido casos donde nos lo remiten de regreso porque faltó practicar alguna diligencia específica o porque considera que hay una diligencia que debe practicarse y que en su momento la autoridad sustanciadora no la consideró. Entonces pudiera regresar o pudiera ya iniciar su etapa de resolución y entonces ellos tomarán de base todo lo que les mandamos en el expediente para en su momento emitir ya una resolución al procedimiento especial sancionador. Una vez que resuelvan, ellos son los que pueden en su momento determinar si se actualizó o no la falta al código electoral, si eso requiere una sanción y en su caso imponer la sanción, que pueden ser amonestaciones, pueden ser multas y en casos más graves y dependiendo de lo que se esté investigando, pues pueden ser cancelación de registros de algún candidato, en su momento incluso una de las penas más altas que prevé el Código Electoral del Estado, pues es la pérdida del registro de un partido político por no cumplir con el Código Electoral, por no apegarse a las reglas. Entonces, en su momento, pues se impone una sanción que cabe también mencionar, como bien lo decías hace un minuto, que puede ser impugnada. Y entonces empieza una fase impugnativa respecto a la resolución de este tipo de procedimientos. En materia electoral son muy importantes los tiempos. En el Instituto Electoral de Coahuila y el escenario que vivimos actualmente nosotros tiene que ver con un proceso. Es decir, se van presentando situaciones, quejas con ustedes o denuncias que van de acuerdo a la parte que se vive del proceso o del no proceso. Es decir, por ejemplo, me imagino que ahorita, en este momento, hay mucha expectativa, hay mucha especulación en torno a actos anticipados de campaña. Esa es otra de las cuestiones que también ustedes analizan, visualizan y bueno, pues trabajan en torno a ello. Sí, exactamente. O sea, hay que recordar que actualmente Coahuila no se encuentra en proceso electoral. De acuerdo con nuestra legislación, inicia el 1 de enero de 2023. Ahora, si somos rigoristas a lo que dice el Código Electoral, no podríamos iniciar procedimientos de investigación o no podría haber quejas y denuncias en materia de actos anticipados de precampaña o campaña, porque los artículos que regulan este tipo de actos nos dicen que tiene que estar dentro de un proceso electoral y previo al inicio de la precampaña y previo al inicio de las campañas. Pero si un ciudadano lo presenta, de igual forma se analiza y se atiende. Exactamente, por ahí iba. O sea, aunque nuestro código diga eso, también tenemos que atender a una línea jurisprudencial, Claro. en donde en casos específicos pues se ha determinado que no importa el tiempo, que puede ser muy, muy, muy previo, incluso tan previo como lo es antes de que inicie un proceso electoral. Sin embargo, existen cuestiones muy específicas que tuvieran que verse actualizadas para en su momento que se determine si hay o no actos anticipados de precampaña o campaña. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Me regreso un poquito a lo que decía hace un rato. En el caso del procedimiento especial sancionador, que es a través del cual se investiga los actos anticipados de precampaña y campaña, y que sé que es un tema que pues actualmente se encuentra en nuestro contexto político electoral, nos dice que en este caso este tipo de actos solo van a investigarse por el procedimiento especial sancionador. No lo puedo investigar por un procedimiento ordinario. Pero ahora hay que recordar, como les dije hace rato, en el procedimiento especial sancionador solamente inicia a instancia de parte afectada y la única excepción que tenemos para iniciarlo de oficio es en el caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, por actos anticipados de precampaña o campaña, en resumen, el Instituto Electoral de Coahuila no podría iniciar un procedimiento especial sancionador. Sin embargo, cualquier persona, porque en este caso así lo es en el especial, cualquier persona que se sienta agraviada puede denunciar.
También cualquier actor político, cualquier partido político, o en su caso coalición, representantes de coalición o candidaturas independientes pueden iniciarlo, ¿no? Pero ahorita en el momento preciso en el que nos encontramos, que es previo al inicio de un proceso electoral, sí, la línea jurisprudencial también nos dice, tienes que investigar y en su momento tienes que sancionar y tienes que atender y tienes que investigar. Y eso es lo que se está haciendo. Exactamente, de hecho, pues ya tenemos algunas quejas y denuncias donde denuncian actos anticipados de precampaña o campaña, y ya ahorita actualmente el Instituto Electoral de Coahuila se encuentra en este procedimiento de diligencias y de investigación. Se iniciaron en fechas diferentes, entonces cada uno tiene su cronología específica. También en este tema hay que recordar que lo que está dentro en trámite y lo que está en las quejas y denuncias constituye información reservada, ¿sí? Entonces, no podemos como autoridad ventilar lo que ahí se encuentra ahorita dentro de un procedimiento de investigación. Porque apenas se está investigando, es decir, todavía no se cuenta con todos los elementos suficientes como para dar un posicionamiento o una postura institucional en torno a eso. Exactamente, como es información reservada, se encuentra en trámite, se encuentra en investigación. En su momento, cuando incluso se llegue a una resolución que, como les dije, no nos toca a nosotros como Instituto Electoral de Coahuila, podremos pues hablar de ello y cuando se encuentra firme incluso. Sí, sobre todo porque también se está siguiendo un procedimiento jurídico más que mediático. Consejera, desafortunadamente el tiempo vuela en radio y televisión. Me gustaría que pudiéramos concluir con alguna idea, con algo que se quede usted de la entrevista o que quisiera mencionar y que no haya yo preguntado. Claro que sí. Mira, hay que recordar que este tipo de procedimientos de los cuales estuvimos hablando en este programa pues atienden a los principios de legalidad. Nosotros tenemos un marco jurídico en materia electoral que cumplir. Como presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias hemos estado haciendo todos los actos necesarios para en tiempo y forma y conforme a las formalidades desempeñarnos y atender oportunamente todas las quejas y denuncias, independientemente de la etapa en la que nos encontremos, que como te decía, no estamos en proceso electoral, sin embargo nos estamos preparando. La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a través de toda la serie de abogados y especialistas que está trabajando en estos temas, pues también se encuentran capacitados para ello y estamos preparándonos para pues atender, previendo cómo se encuentra ahorita el ambiente y el contexto político electoral, pues para recibir las quejas y denuncias que tengamos que recibir y tramitar y sustanciar. Sabemos que pues viene un trabajo arduo en esta materia y pues tenemos todo el compromiso de sacarlo adelante conforme a los principios que nos distinguen como autoridad electoral. Claro que sí, y si me lo permite, ojalá y nos acepte de nueva cuenta la invitación conforme vaya acercándose o ya arrancando el proceso y conocer de viva voz cuáles son los procedimientos, cómo se trabaja y cómo podemos nosotros tener respuesta y presentar una queja o una denuncia ante la autoridad electoral. Claro que sí, y te tomo la palabra, Guillermo, porque no nada más en el tema de actos anticipados de precampaña y campaña, en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, necesitamos fomentar necesariamente, fomentar la cultura de la denuncia. En todos los ámbitos, o sea, estoy hablando del ámbito electoral y en todos los ámbitos de nuestra vida pública, como mexicanos, como ciudadanas, como ciudadanos, necesitamos fomentar la cultura de la denuncia. Es dable y es aplaudido incluso que ante la posible actualización o la percepción de una posible actualización de una falta se denuncie. Eso es lo correcto. Y nosotros como autoridad estamos preparados para recibir el número necesario de denuncias siempre y cuando estemos fomentando esa cultura de la denuncia, que la ciudadanía, que la sociedad esté mayor informada en todos los ámbitos y en todas las materias, para que no nos quedemos con esa percepción de impunidad, con esa percepción de la autoridad no hace nada, la autoridad no investiga, la autoridad no sanciona. Pues la primera parte está en la ciudadanía, está en la sociedad, está en los actores políticos de denunciar. Y ahora sí, contra la autoridad electoral si no hace lo adecuado y si no hace su función. Y qué importante es conocer que la autoridad electoral funciona en base a tiempos, funciona en base a legalidad y no necesariamente mediáticamente para dar una respuesta, y a final de cuentas el árbitro electoral pues no se deja llevar por la efervescencia política de un proceso electoral, sino por cuestiones legales. Sí. Consejera,
Pues muchísimas gracias, un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, gracias a todo el público que nos escucha y que nos sigue en redes sociales o en radio y televisión. Esperemos verla pronto de nueva cuenta aquí con nosotros en la urna. Claro que sí, muchas gracias. Y muchas gracias también a usted. Nos despedimos a nombre del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos dar las gracias y lo invitamos a que nos escuchemos y nos veamos la próxima semana. Hasta luego. Listo. Pues ya quedó. Sí. Creo que no hicimos nada peligroso por lo pronto. No.